amigos a su clase virtual de química. Esta vez presentándoles un tema muy bonito, conocido como el balance de ecuaciones químicas. ¿Qué cosa es el balance de ecuaciones químicas? Simplemente un procedimiento matemático que consiste en igualar la cantidad de átomos antes y después de una reacción química. Es decir, que la cantidad de átomos de los reactantes en forma neta sea igual a la cantidad de átomos neto en los productos. O sea, por ejemplo, acá vemos nosotros que en los reactantes hay 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de nitrógeno. En cambio, acá vemos que en el producto hay un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Profe, ¿no es lo mismo? Claro que no es lo mismo. Entonces, después del procedimiento del balance, nos damos cuenta que hay 6 átomos de hidrógeno, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Entonces el balance de ecuaciones químicas permite eso, permite saber y conocer que vas a encontrar en total la cantidad de átomos antes y después de la reacción química. A ver, para ello vamos a analizar diferentes tipos de métodos. Existen, por ejemplo, el método del tanteo, el método algebraico, el método redox, el método ion-electrón, etc. Pero nosotros vamos a ver el día de hoy 2 métodos básicos, que son el método del tanteo y el método algebraico. En primer lugar, el método del tanteo. Profe, ¿en qué consiste? Primero lo que vamos a hacer es contar la cantidad de átomos de cada sustancia. Primer paso. Segundo paso es ubicar la sustancia que tiene mayor número de átomos. Luego vamos a asignarle a esa sustancia con mayor número de átomos un coeficiente 1 o 2. Luego se van a obtener los demás coeficientes a partir de esa igualdad. Y por último, si te dan de repente algunos números fraccionarios, vamos a tener que multiplicar por una cierta cantidad para que sean enteros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, veamos acá, H2O más O2 te da el H2O. Bueno, profe, ¿cómo es eso? Acá hay 2 hidrógenos, 2 oxígenos y acá hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Obviamente falta balancear la ecuación. Ya, contamos en cada sustancia cuántos átomos hay. Acá hay 2 átomos, acá hay 2 átomos y acá hay 3 átomos. Ah, ya, profe, este es el que tiene la mayor cantidad de átomos. Entonces le pongo el coeficiente 1. Entonces tendría 1 por 2, 2 átomos de hidrógeno, 1 por 1, un átomo de oxígeno, pero acá hay 2, entonces no me funciona con el 1, me debe funcionar con el 2. A ver, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno, acá también tiene que ser por 2, 4 átomos de hidrógeno. 2 por 1, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Ya se encuentra balanceada la ecuación, como lo puedes observar. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es el método algebraico. Profe, ¿en qué consiste el método algebraico? Es un método muy bonito e interesante. Nos dice que cada coeficiente se le debe colocar una variable. O sea, en vez de poner coeficientes, vamos a poner variables. Luego, por cada elemento químico se busca la igualdad de átomos. O sea, vamos a buscar una igualdad de átomos. Luego, el número de variables debe exceder en 1 al número de elementos. O sea, debe haber una variable más por elementos. A la variable que más se repita se le asume un valor adecuado, o sea, le vamos a dar 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero se prueba generalmente con 1, con 1 generalmente sale, pero si no te sale ya tiene que ser 2, 3, así probar. A partir de ese valor se resuelve las demás ecuaciones. Vamos a resolver nosotros las demás ecuaciones a partir de ese valor que te están dando. ¿De acuerdo? Entonces, así es como nosotros podremos aplicar el método algebraico. Vamos a ver en los ejemplos cómo aplicar fácilmente ese método. Muy bien. Vamos a ver los siguientes ejercicios en el cual nos dice: se realiza la combustión del benceno C6H6 y determine la suma de coeficientes del producto. Bueno, la ecuación de combustión del benceno sería la siguiente. Nosotros vamos a poner acá al benceno C6H6, el cual se va a combinar con el oxígeno, y luego nos va a dar el CO2 más el vapor de agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, el primer paso, como yo les había dicho, para hacerlo por el método del tanteo, porque lo vamos a hacer por el método del tanteo, sería la suma de coeficientes junto con
los elementos en cada caso, o sea, mejor dicho, la cantidad total de átomos. Entonces, profe, ¿cuántos átomos habría acá? Aquí habría 6 más 6, 12 átomos. Aquí habrían 2 átomos, aquí habrían 3 átomos y aquí habrían 3 átomos. Entonces este tiene más átomos. Profe, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, simplemente a este de acá le vas a poner el coeficiente 1. Probamos con 1. Si con 1 no funciona, entonces con 2. Ya, entonces, profe, si acá es 1, bacán. Bueno, acá serían 6 átomos de carbono, por 1 sería 6. Entonces acá tendría que ser 3. ¿De acuerdo? Acá hay 6 átomos de hidrógeno por 1, serían 6. Para que acá sean 6, acá tiene que haber 3. Entonces tendríamos 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Habrían 9. Para que acá te dé 9 sería 2 por 4,5. Entonces no funciona. Quiere decir entonces que no podría ser 1, tendría que ser 2. Muy bien, muy bien. Esa fue la prueba nada más. Ahora sí, decimos 2 por 6, 12 átomos de carbono. Entonces acá tendrían que haber 12 átomos de carbono por 12. ¿De acuerdo? 2 por 6, 12 átomos de hidrógeno. Acá tendrían que haber 12 átomos de hidrógeno. Entonces acá tiene que ser 6. Muy bien. Ahora el oxígeno sería 12 por 2, 24 átomos de oxígeno. 6 por 1, 6 átomos de oxígeno. 24 más 6, ¿cuánto es, profesor? Sería 30. Entonces acá tendría que ser el número 15. Correcto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro, por supuesto. Muy bien. Y nos están pidiendo hallar la suma de coeficientes del producto. Ya sabemos que ya está balanceada la ecuación química, por si acaso. Bueno, decimos entonces suma de coeficientes del producto sería simplemente 12 más 6. Y 12 más 6 es igual a 18. Esa es la respuesta. Correcta. Muy bien. Problema número 2. Dice, balancea y halla el coeficiente del agua. Vamos a hacerlo ahora esto, pero ya no por el método del tanteo. Vamos a hacerlo por el método algebraico. A ver qué tal, ¿ya? Bueno, entonces, para nosotros hagámoslo por el método, en este caso, de método algebraico. ¿Cómo sería, profesor? Bueno, en primer lugar vamos a ponerle variables a cada uno de los coeficientes. O sea, por ejemplo, acá le ponemos el coeficiente A, acá le ponemos el coeficiente B, acá le ponemos el coeficiente C y acá le ponemos el coeficiente X, porque X es mi incógnita. Muy bien. Siguiente paso sería igualar la cantidad de átomos de cada elemento, como te dice el método algebraico. Por ejemplo, átomos de carbono, ¿cuántos habrían, profesor? Bueno, según lo que estamos viendo, en carbono acá hay 4A. 4A. Igual a carbono acá sería C por 1, o sea, igual a C. Este C es una variable, no es carbono, por si acaso, hay que tener cuidado con eso. Ya, ahora vamos a ver los hidrógenos. Bueno, los hidrógenos sería, acá tenemos 10 hidrógenos por A, 10A. Igual a hidrógenos acá sería 2 por X, 2X. Correcto. Acá podemos simplificar, ¿eh? Claro que sí. Entonces nos daría 5A igual a X. Muy bien. Entonces ya sabemos que para hallar X, que es nuestra incógnita respuesta, tenemos que hallar el valor de A. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Y por último vamos a tener O, que es el oxígeno, el átomo de oxígeno. Bueno, profe, ¿qué se cumple acá en el átomo de oxígeno? Bueno, algo muy sencillo simplemente. Vamos a decir que 2 por B, 2B, es igual a 2 por C, 2C, más 1 por X, 1X. Muy bien, ese sería entonces el caso del método algebraico. Ya, perfecto. Ahora va el detalle. Nosotros vamos a tener que calcular el valor de X, pero obviamente a la variable más repetitiva vamos a darle un valor.
Por ejemplo, le podemos dar 1, ¿no? Adecuadamente. Si A vale 1, este sería 4 por 1 y C valdría 4. Si esto vale 1, X valdría 5. Entonces, como aquí C vale 4, acá 2 por 4 sería 8. Y acá X vale 5. Y sería 8 más 5, 13. 2 por B te da 13. Es imposible, no puede ser impar. Entonces a A le damos el valor 2. ¿De acuerdo? Entonces, si A vale 2, C valdría 8. Y acá 2 por 8 sería 16. Correcto. Acá sería 2. Entonces decimos 5 por 2, 10. X vale 10. Y bueno, efectivamente sería 26 igual a 2B. B valdría 13. Claro. Bueno, en fin de cuentas, como ya sabemos que todos los coeficientes toman valores enteros, entonces quiere decir que X valdría 5 por 2, 10. El valor de X luego de balancear la ecuación es igual a 10, que es el coeficiente del agua, obviamente. ¿De acuerdo? Ese de ahí, como ya te estaba indicando anteriormente, se conoce como el método algebraico, a diferencia del método del tanteo, ¿no? Profe, pero es mucho más difícil. Claro, ¿no? Pero a veces hay ecuaciones en las cuales no siempre lo vas a hacer por el método del tanteo, porque al ser muy sencillo, se va a hacer a veces un poquito complicado en hacerlo en ecuaciones así como estas, ¿no? Entonces es mejor hacerlo por algebraico. Vamos a ponerle acá a cada uno un coeficiente. Por ejemplo, que este sea A, este sea B, este sea C, este sea D y este que sea X, porque te está pidiendo ahí el coeficiente del agua. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces vamos a ubicar a los elementos. Primero el yodo. Para el yodo, nosotros veremos de que se trata de 2A, o sea, 2 veces A es igual a ¿quién, profesor? Es igual a C por 1, o sea, es igual a C. 2A es igual a C. Ya, ahora para el nitrógeno. Para el nitrógeno se va a cumplir de que 1 por B, B es igual a 1 por D, D. B es igual a D, correcto. Ahora veamos para el hidrógeno. Para el hidrógeno se va a cumplir que 1 por B, B es igual a 1 por C, C más 2 por X, 2X. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, tenemos ahora para el oxígeno. Profe, ¿qué se va a cumplir para el oxígeno ahí? Bueno, algo interesante. Se va a cumplir que 3B es igual a 3C más un D y más un X. Claro. Ahí tenemos entonces los valores que ya se encuentran establecidos en cada uno de esos, si te das cuenta. ¿Está bien? Entonces ya hemos ubicado a cada uno de ellos. Ahora lo siguiente sería simplemente sustituir un valor a la variable que más se repita, como te dice el problema, ¿no? La variable más repetitiva, nosotros le vamos a sustituir ese valor presencial. Entonces, en base a ello, nosotros vamos a poder rescatar algo que nosotros necesitamos en este caso. Ya, profe, entonces, ¿cómo haríamos para poder calcular lo que a nosotros nos están pidiendo para poder desarrollar esto? Muy bien, entonces el primer caso lo que vamos a hacer es reemplazarle este valor acá. Y vamos a tener 3 veces C más 2X es igual a 3 veces C más D más X. Correcto. Bueno, a la hora que nosotros multipliquemos 3 por C, con este C se va a ir. Y te va a quedar 6X igual a D más X. O sea que pasa al otro lado al restar. Y sería 5X es igual a D. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos viendo nosotros de que el valor de D es igual a 5X. Allá. Bueno, entonces si D es igual a 5X, quiere decir que B también vale 5X. ¿Sí o no? ¿Qué dices esto? Por supuesto. Ya, entonces, si lo reemplazamos acá,
Esto va a pasar a restar y nos damos cuenta de que C es igual a 3 veces X. C es 3X. ¿Por qué, profesor? Claro, porque en este caso, por ejemplo, B vale 5X, al pasarlo a restar, C valdría 3X. Muy bien, entonces acá decimos C vale 3X. Bueno, al ser 2A igual, ya está todo parametrizado por si acaso, al ser 2A igual a 3X, quiere decir que X tiene que tener, en este caso, mitad, o sea, múltiplo de 2, y A tiene que ser múltiplo de 3. Entonces decimos, ¿qué tal si A vale 3? Entonces si A vale 3, X tendría que ser 2. Y si X vale 2, C vale 6. ¿No? Y si X vale 2, B vale 5 por 2, 10. D vale 10. Claro. Entonces, en ese caso, ya tendríamos casi todo. Nos faltaría B nada más. B, profe, ¿a qué es igual? Bueno, 5 por X. A 10 también, ¿no? Claro que sí. Entonces ya tenemos todos los valores. Correcto. Pero te están pidiendo obviamente el coeficiente del agua. La respuesta sería X igual a 2. Claro que sí.